Buen día a todos. El día de hoy pues continuaré hablándoles de las razones trigonométricas. En este caso el cuarto problema. Nuevamente pues vamos a repasar las razones trigonométricas. Ya sabemos que tienen que ver con las medidas de los triángulos. En este caso las relaciones que existen entre ellos. Para calcular el seno del ángulo pues va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora vamos al problema. Dice, observa la figura y contesta. ¿A qué altura se encuentra el papalote? Como podemos ver en esta imagen, tenemos a una persona pues que está volando su papalote. Nos dice que del punto de apoyo al papalote hay una distancia de 30 metros. Y también se forma un ángulo de 40 grados con respecto al hilo del papalote y digamos la distancia horizontal de sujeción del papalote con respecto al mismo papalote. Entonces esto genera que se forme un triángulo rectángulo, como pueden notar aquí. Y aquí tenemos el ángulo de 90 grados, es donde están los dos catetos. Entonces aquí lo primero que hay que ver, pues es lo que vamos a utilizar, que en este caso pues son las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Una de esas tres vamos a utilizar. Ahora vamos a ver con qué datos disponemos. Para empezar, pues tenemos los 30 metros. Y eso pues va a ser la hipotenusa. ¿Por qué? Porque esos 30 metros se oponen al ángulo de 90 grados. Entonces recuerden que el lado que se opone al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. ¿Y qué nos están pidiendo? Pues nos están pidiendo la altura, ¿sí? Pero que en este caso ¿a qué corresponde? A un cateto. Y como este cateto se opone al ángulo de 40 grados, pues va a ser el cateto opuesto. ¿Sí? Listo. Y tenemos el ángulo de 40 en total. Entonces tenemos como datos 30 metros, que es la hipotenusa, el ángulo de 40, y buscamos el cateto opuesto, que en este caso es la altura a la que se encuentra el papalote. Entonces vamos a ver qué razón trigonométrica pues relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. En este caso dice cateto opuesto entre hipotenusa. Aquí lo tenemos a la primera, el seno. ¿Sí? El seno del ángulo es el que vamos a utilizar, cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces lo vamos a copiar de este lado. Seno de A va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahora vamos a sustituir datos. En lugar de A, vamos a poner el valor del ángulo, que mide 40 grados. El cateto opuesto es lo que estamos buscando. Y la hipotenusa mide 30 metros. Entonces nos va a quedar seno de 40 igual al cateto opuesto entre 30. Y listo. Ahora, de aquí yo voy a despejar el cateto opuesto, porque es lo que yo estoy buscando, mi incógnita. ¿Qué le estorba? El 30. El 30 está dividiendo, va a pasar multiplicando al otro lado. Entonces me va a quedar 30 por el seno de 40, y eso va a ser igual al cateto opuesto. Para esto vamos a calcular el seno de 40. Podemos usar la calculadora o la tabla de razones trigonométricas. En mi caso yo voy a utilizar la calculadora. En este caso seno de 40. Entonces vamos a calcularlo. Entonces ponemos en la calculadora seno y de 40 grados va a ser. Cerramos paréntesis, le damos igual. Es 0.6427. Pues copiamos ese dato, 0.6427, y me va a quedar 30 que multiplica 0.6427 igual al cateto opuesto. Al realizar esta multiplicación, obtenemos 19.281 metros, que eso es igual al cateto opuesto y también es igual a la altura que alcanza el papalote. Y listo, ya calculamos la altura del papalote. Así de sencillo. Espero que les haya quedado claro. De mi parte sería todo. Hasta luego.